A comienzos del año llegamos a la localidad de El Chaltén, célebre por estar en el extremo norte del Parque Nacional Los Glaciares. Se la considera capital nacional del trekking, siendo visitada por turistas provenientes mayormente del extranjero. Su principal atractivo son los cerros que la circundan, principalmente el Chaltén, que alcanza los 3.700 metros de altura. Otro de sus nombres es Fitzroy, aunque hoy los argentinos preferimos llamarlo por su nombre original. Su imagen está en el escudo y la bandera de la provincia de Santa Cruz, y también de la localidad de El Chaltén. El grupo montañoso al cual pertenece conforma uno de los grandes nunataks del campo de hielo patagónico sur, en la frontera con Chile. Muchos escaladores tratan de seguir diferentes rutas de ascenso, consideradas de dificultad extrema. Estuvimos 3 días allí, caminando por algunos senderos, registrando la flora y la fauna que encontramos, disfrutando de unos paisajes alucinantes, recorriendo las calles de esa pequeña y pintoresca localidad. Llegamos por la tarde del 31 de diciembre, con una vista imponente del macizo montañoso. En su cercanía acampamos y pasamos los últimos momentos de 2025 hasta mucho después de la puesta del sol. Con la llegada del año nuevo se apreciaban las cumbres contra la débil luz que todavía se podía ver en el cielo. Al día siguiente hubo un hermoso día soleado con un cielo bien azul. Se apreciaban con todo detalles las agujas del Chaltén y el Cerro Torre. Vimos algunas aves típicas del verano en los bosques del sur, que merodeaban los árboles que rodean el lugar donde pasamos la noche. Todas ellas las mostramos en el video anterior sobre el Parque Nacional Los Glaciares. Varios minutos después nos dirigimos caminando hasta la entrada del pueblo, donde un cartel recibe a los visitantes. Seguimos por la calle San Martín, que es el tramo de la ruta 41 que pasa por el pueblo, hasta el otro extremo, donde se hace de ripio, con la intención de llegar al Chorrillo del Salto, una popular cascada distante unos 3 kilómetros. Apreciamos los paisajes que iban apareciendo ante nuestra vista. También algunos pocos pájaros que encontramos durante el primer tramo. El camino bordea el río de las Vueltas, el mismo que pasa por al lado de El Chaltén. Unos cauquenes comunes descansaban pacíficamente sobre los guijarros. El desborde del río anega bajos en las orillas. Allí proliferan algas y algunas herbáceas, que son el hogar de criaturas acuáticas. De vez en cuando se podía ver el salto de algunos pequeños peces, que trataban de alcanzar insectos sobre la superficie del agua. Más adelante salimos de la calle y nos adentramos en un sendero corto que lleva al salto de agua. Pudimos ver de cerca a un carpintero pitío. Más adelante encontramos a un caburé grande posado en lo alto de una rama. Permaneció allí varios minutos a la vista de varios caminantes que también lo advirtieron.
En un sector abierto del sendero crecen diversas herbáceas, la mayoría de ellas en floración. Solo nos quedaba un tramo más atravesando el bosque. Encontramos a un roedor muerto en plena senda. Y vimos un gran tumor sobre un ñire, causado por el yauyao, un hongo. El Chorrillo del Salto es una de las atracciones naturales más visitadas en el Chaltén, debido a su fácil acceso a pie y también porque se puede llegar en vehículo. La caída de agua es de unos 25 metros. Aprovechamos para descansar y relajarnos con el sonido del agua cayendo. Varias aves están acostumbradas a la numerosa presencia de turistas y se acercan por las migajas que dejan al comer sus viandas. Los chingolos además atrapaban algunas moscas que andaban entre las rocas y los charquitos de agua. Lentamente vamos emprendiendo la caminata de retorno, observando y registrando más especies de la flora nativa, además de contemplar los majestuosos paisajes. También vimos a una solitaria cachaña, la especie de loro más austral del mundo. Por la tarde descansamos en el área de campo, desde donde teníamos unas vistas privilegiadas de los cerros Torre y Chaltén. La tranquilidad de la tarde fue interrumpida por el vuelo de un helicóptero, que llegó para rescatar a montañistas que resultaron heridos, cosa que nos enteramos más tarde. Momentos después recorrimos los alrededores de la sede de guardaparques. Algunas especies de aves merodeaban entre las ramas de los arbustos, donde se refugian y obtienen alimento. Muchas comen los frutos redondos del calafate. Otros comen los insectos que se encuentran entre el follaje o volando sobre él. Los mayores consumidores de calafate son los orzales patagónicos, tanto juveniles como adultos. Seguimos unos cientos de metros más donde empieza el sendero a la Laguna Toro, donde no vimos aves, pero sí muchas herbáceas nativas florecidas. La tarde se puso más nubosa y oscura. Volvimos al área de acampe.
Allí terminamos nuestra jornada de registros, observando un cóndor y a una bandada de bandurrias sobrevolando el río y sus adyacencias. A la mañana siguiente nos alejamos por la ruta 41 para buscar fauna, en especial algún posadero de cóndores, pero no pudimos hallarlo. Nos encontramos con un grupo de guanacos que pastaba no muy lejos de la cinta asfáltica. La tarde estuvo muy ventosa, solo recorrimos el poblado, y al atardecer apreciamos cómo las nubes pasaban por la cima del Chaltén. Parecían hechas de humo, de ahí su nombre en idioma de los Aonikenk. Chaltén significa montaña que humea. Con un amanecer dorado sobre el Chaltén, comenzamos un nuevo día. Estas condiciones de luz son muy apreciadas por los fotógrafos de paisajes. Las condiciones del tiempo eran muy buenas. Aprovechamos para recorrer la ruta 41 rumbo al lago del desierto. Las primeras paradas fueron para disfrutar la magnificencia de los paisajes de la cordillera. En muchos tramos la ruta pasa muy cerca del río Las Vueltas, que nace precisamente en el lago del desierto. La ruta también pasa por el borde occidental de la laguna Cóndor. Allí vimos unas pocas aves acuáticas. Seguimos unos 6 kilómetros más atravesando el bosque y alcanzamos el arroyo Cañadón de los Toros. Ahí al lado está la Plaza Soberanía. En este lugar, el 6 de noviembre de 1965, hubo un incidente donde efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina se enfrentaron a carabineros de Chile, que habían construido un retén. En el incidente fue herido de muerte el carabinero Hernán Merino Correa. Ambos países, luego de ese lamentable suceso, buscaron nuevamente por medio de la diplomacia zanjar las cuestiones limítrofes. Ese territorio estaba en disputa y un tribunal arbitral, el 21 de octubre de 1994, dio a conocer el fallo, que reconoció en su mayor parte la posición argentina. No muy lejos de allí está el Salto del Anillo, un diminuto flujo de agua que baja por la ladera de la montaña. Crece una exuberante vegetación tolerante a la alta humedad, típica del bosque lluvioso. Destaca por su coloración rojo intenso la flor de las cascadas. Unos metros más adelante, en una charca al lado del camino, encontramos un pato de anteojos y a una paloma araucana, ambas especies no muy fáciles de ver. A pocos metros del lago está el inicio del sendero a la laguna Huemul. Este es de dificultad media a alta en algunos tramos. Son en total 2 kilómetros de trayecto en donde se asciende unos 250 metros. Se atraviesa el bosque casi siempre bordeando el arroyo Huemul, que nace en la laguna homónima.
Con el agua, las plantas están en su esplendor, y los hongos también. A medida que se asciende, se tienen vistas muy buenas de los cerros, entre ellos el Chaltén, que destaca del resto. Con esfuerzo, llegamos hasta la laguna Huemul, un cuerpo de agua casi circular de unos 350 metros de diámetro. Su color celeste opalescente lo hace muy impactante a la vista. Es alimentado por el derretimiento del glaciar Huemul, que es parte de una masa de hielo mayor, el glaciar Vespignani. Se puede ver cómo el agua serpentea hacia la laguna. En ese ambiente de montaña se ve poca fauna. Suele ser escasa. En esta oportunidad vimos a una dormilona cara negra y a un juvenil esperando que los adultos lo alimentasen. En la naciente del arroyo solo captamos brevemente a una golondrina patagónica. Comenzamos el descenso mirando la floración de algunas plantas del bosque. Una vez que descendimos, encontramos volando a una altura de unos cientos de metros a una rapaz, quizás un aguilucho variado. El lago es estrecho y largo, mide unos 800 metros de ancho y tiene una longitud de 10 kilómetros. Sus aguas de origen glaciar son muy transparentes. Cerca de la orilla se pueden ver truchas arcoíris, especie de salmónido introducido que ha causado graves problemas a organismos acuáticos autóctonos. Aunque también es apreciada como alimento, y porque atrae a muchos turistas que se dedican a la pesca. A orillas del lago, algunos pájaros se pueden ver sobre las ramas. En sus aguas, una familia de cauquén real encuentra su hogar. Son aves tranquilas que nadan o descansan sobre las rocas, donde comen algas o pastan, no muy lejos de la costa. Estos ejemplares en especial son muy mansos, ya que toleran el movimiento de gente que visita el lago. Si uno se acerca con cautela o se queda quieto, pueden pasar a escasos centímetros. Fue una alegría ver a estas hermosas aves tan cerca. Desde la zona del muelle de la Gendarmería hicimos un sendero que atraviesa el bosque muy cerca de la orilla del lago. En el lago se puede hacer navegación a remo o comprar un pasaje en el barco que va hasta el extremo norte, a otro puesto de la Gendarmería. Es un lugar muy bonito, ideal para caminar, descansar, hacer actividades o simplemente contemplar el maravilloso entorno natural. Muchos de los árboles son altos y de tronco recto, cubiertos por buena cantidad de líquenes y musgos. Encontramos arbustos y herbáceas nativas varias.
Lo más curioso que vimos allí fue un sapito de 3 rayas, nuestro primer registro de la especie. Es un bonito y pequeño anfibio endémico del bosque patagónico. A media tarde emprendimos el regreso hacia el Chaltén. Nuevamente nos encontramos con el mismo pato de anteojos, que en esta ocasión pudimos ver por varios minutos, mientras se alimentaba tranquilo. Esta especie habita desde el centro de Chile hasta el extremo sur del continente, en la zona cordillerana, casi siempre donde hay bosque. Es abundante y por ese motivo no es tan fácil de encontrar en las salidas de observación. Finalizando la tarde llegamos al pueblo y luego de un descanso recorremos el sendero que va hacia el Mirador de los Cóndores. Es un camino de poco más de 1 kilómetro y de dificultad baja, donde fuimos viendo la flora del lugar, ya que de fauna vimos muy poco. Desde allí se tienen vistas interesantes del poblado y el cordón montañoso. Durante el descenso, mientras el sol se iba ocultando tras los picos nevados, aparecieron algunas especies de aves. En lo alto de un risco encontramos una inquieta dormilona chica y a un solitario halconcito colorado posado inmóvil sobre la roca. Un poco más abajo, entre unos troncos secos y unos lineos, andaba una familia de carpinteros pitío. Eran muy confiados y con ellos terminamos un día emocionante, muy fructífero de registros. El siguiente amanecer fue radiante y también el último en esta localidad. Con el avistaje de una hembra de gorrión salimos de El Chaltén y proseguimos nuestro derrotero de regreso. Contemplamos una vez más la imponencia de este cordón montañoso, tan bello y cautivante, inolvidable para todos los que alguna vez lo visitamos. Tenemos la esperanza de ver algo más en el camino. Y lo que es un tramo de ruta que normalmente se recorre en 1 hora, nos resulta un viaje del doble de duración. Primero, un águila mora posando sobre un alambrado nos llama a detenernos. Estuvo todo el rato allí hasta que nos fuimos. Un par de kilómetros más adelante teníamos una vista lejana del glaciar Viedma, que desemboca sobre las aguas del lago del mismo nombre. Entre nosotros y la visual del glaciar había posada en el suelo una familia de cóndores. Finalmente los encontramos donde nos dijeron que podían estar. Todavía era temprano y no se formaban las corrientes térmicas ascendentes. Estas aves aprovechan los primeros rayos de luz para solearse, un poco antes de emprender el vuelo. Fue un momento muy emocionante, que disfrutamos a pleno. Luego de muchos minutos de observación, seguimos un poco más, y nos detuvimos al ver a un grupo de caranchos, que se reunieron a la orilla del camino para comer los restos de un animal muerto.
Con estas imágenes de los Cerro Torre y Chaltén nos despedimos de este imponente rincón argentino. Gracias por llegar hasta acá. Te esperamos en el próximo video de Flora Fauneando.